Ahí vamos. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla y cómo pasar de cero a $5.000 mensuales. Creo que se ve bien ahí. Y vamos a ir avanzando. Muy importante que vayan tomando nota. Les voy a ir dando como tiempo para que vayan tomando nota porque la mayoría son tips, son puntos claves y realmente les va a servir. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante? Para vos, ¿por qué es importante llegar a $5.000 al mes? Tenés que tener en cuenta por qué motivo, cuál es el motivo, cuál es el fin por el cual vos querés llegar a $5.000 mensuales. ¿Bien? Porque si no sabés lo importante o por qué es importante llegar a $5.000, no vas a llegar realmente. Y si llegás, te puede llegar a pasar que estés vacío en ese punto. O así como llegás, podés caer también. Entonces, muy importante tener en cuenta el por qué llegar a esos $5.000. ¿Qué querés lograr? ¿A quién ayudarías? ¿En qué aspecto de tu vida mejorarían $5.000 mensuales? Porque a muchas personas $5.000 mensuales le puede jugar en contra si todavía no sos la persona correcta. Entonces, ¿por qué motivo? ¿Por qué te gustaría generar $5.000 al mes? Tenés que tenerlo muy en claro a eso. ¿Ok? Sigamos avanzando. ¿Qué te aleja de eso? ¿Qué te está alejando hoy para poder llegar a ese objetivo? Porque no se trata de hacer más realmente. O sea, se trata de eliminar lo que no aporta realmente hacia ese resultado. O sea, tenés que empezar a tener claridad, como por ejemplo los números que hablábamos recién. Tenés que saber cuánto debe facturar tu organización para vos llegar a esos $5.000. Tenés que tener en claro ese resultado que vos estés buscando. ¿Ok? Sigamos avanzando. Hagamos una comparación entre claridad y desorden. Bien, tener claridad es saber qué hacer y qué dejar de hacer. ¿Ok? Y una persona que es desordenada viene de un exceso de cosas innecesarias. Muchos de nosotros por ahí nos mantenemos durante las 24 horas del día ocupados, pero no somos productivos. Y eso pasa siempre. Y se deben dar cuenta. Por ahí sentiste que trabajaste un montón, pero durante el día no avanzaste en absolutamente nada. No cumpliste ninguno de los objetivos que te habías planificado la noche anterior. Si no te lo estás planificando la noche anterior, es muy importante tener objetivos para el siguiente día, qué es lo que tenés que hacer. Entonces no vas a estar desordenado. Para poder cumplir un objetivo realmente, tenés que tener claridad. ¿Ok? Seguimos avanzando. Los voy leyendo también de mientras ahí en el chat. Buenísimo. Algo muy importante que no lo iba a agregar en esta clase, pero me gusta mencionarlos en todas las clases y se van a cansar de escucharme decir esto, es el ser, hacer y tener. Muchas personas terminan abandonando en este modelo de negocio o en cualquiera de las cosas que venimos haciendo en la actualidad. ¿Por qué? Porque se enfoca solamente en el tener. ¿Y por qué se enfoca en el tener? Porque ya venimos reprogramados de un trabajo tradicional. ¿Qué pasa? Cuando vos iniciás en un trabajo tradicional es hacer y tener. O sea, trabajás y a fin de mes tenés un sueldo, ¿ok? Entonces, no hace falta por ahí ser tanto la persona merecedora de un resultado cuando estás en lo tradicional. Por eso estamos reprogramados. ¿Qué pasa? Si vos vas de buen humor o de mal humor a un trabajo, a fin de mes te terminan pagando igual. Acá es completamente diferente. Tenés que trabajar y sentirte bien la mayor parte del tiempo y buscar ese estado de ánimo positivo para que las cosas te salgan bien también. Porque si no, no vas a durar en el tiempo realmente. Entonces, muchos de nosotros nos enfocamos al principio en tener, en el resultado, en perseguirlo y demás. Pero ¿qué pasa? Falta el hacer y falta el ser, por sobre todas las cosas. Y puede llegar el resultado, puede llegar el tener realmente, pero si no fuiste la persona comprometida, si no fuiste la persona en la cual te tenías que convertir, tarde o temprano en este modelo de negocio, en los emprendimientos y demás, siempre tenemos altos y bajos, siempre tenemos retrocesos. Y si llegó el resultado sin que vos seas la persona merecedora realmente, eso te va a tumbar y te va a hacer abandonar. Como les digo siempre, hay muchas personas que han llegado a 5.000, 10.000, $30.000 y hoy capaz que están en un trabajo tradicional, pero ¿por qué? Les ha llegado el resultado sin ser la persona correcta. Entonces, enfócate solamente en el ser y en el hacer. Ser y hacer, ¿ok? Si haces siendo la persona incorrecta, ese hacer te va a llegar a resultados negativos también. Entonces, enfócate en esos dos y por consecuencia el tener va a llegar. Siempre llega, por consecuencia, ¿ok? Sigamos avanzando. Volvamos a lo que veníamos, el tema de la organización. Bien, antes de organizar tu tiempo, empezá a organizar tus prioridades, porque nunca tenemos falta de tiempo, siempre tenemos falta de prioridades. Y a más de uno le debe estar pasando, o me ha pasado también. Entonces, antes de empezar a organizar tu agenda, tenés que empezar a organizar tu dirección, tenés que saber hacia dónde vas, tenés que saber cuál es el objetivo a cumplir. Como les mencionaba recién de los números, es importante tenerlo en claro. ¿Ok? Entonces, no es falta de capacidad también, sino que es falta de organización, falta de planificación. O sea, la mayoría de nosotros en un momento, cuando comenzamos y demás, no llegamos al objetivo, no llegamos a los resultados, ni siquiera al bono más bajo. ¿Por qué? Porque tenemos un desorden interno, somos desorganizados, tenemos la mente saturada, empiezan a llegar problemas, empiezan a llegar frustraciones.
Empiezan a llegar básicamente testeos a tu cabeza y por consecuencia llegan a tu vida, obviamente. ¿Qué pasa cuando alguien está en un trabajo tradicional? Los pensamientos negativos no entran, el diablo no te entra. ¿Por qué? Porque estás del lado de él. Y si han leído el libro Más vivo que el diablo, esto lo deben saber, es un libro muy importante que a mí me ha ayudado un montón. Si estás del lado del diablo, el diablo no te ataca realmente. Y el diablo es básicamente los pensamientos negativos, las creencias limitantes. A cualquier persona que está en lo tradicional, que no sale de ese sistema normal, está del lado del diablo y por consecuencia el diablo no los ataca. ¿Y qué pasa cuando vos iniciaste en este modelo de negocio, cuando empezaste a hacer algo completamente diferente a lo que hace la mayoría de las personas? ¿Qué pasa ahí? Te empieza a atacar el diablo, empiezan a llegar las creencias limitantes de que no vas a poder, de que esto no es para vos, que empiezan a llegar las críticas de las personas que vos amás. O sea, te empieza a testear una tras otra, una tras otra. Y cuando llegues a los 5.000, a los 10.000, a los 50.000, te va a pasar seguramente también. Hasta los 5.000 sé que te sigue pasando. Esos pensamientos negativos siempre van a estar y cada vez el diablo te va a empezar a atacar más. Y el diablo es básicamente los pensamientos negativos. Por eso es muy importante estar preparado para cuando pase. Para que cuando pase no tengas que prepararte porque ya vas a estar preparado. Muy importante eso, ¿ok? Entonces, ten en cuenta de que esos pensamientos, las creencias limitantes, los miedos, las inseguridades, la incertidumbre de si saber si va a pasar, si se va a dar, si no se va a dar, si es para vos, no es para vos, te va a pasar sí o sí. Por eso tenés que prepararte. Quédate tranquilo que te va a pasar. O sea, por eso tenés que estar preparado para cuando te pase. Y si recién iniciaste, te pasa, lo sentís más. ¿Por qué? Porque no estabas acostumbrado que esos pensamientos te ataquen. Hoy te van a atacar continuamente, pero debes ser consciente de eso y superarlo realmente. ¿Ok? Sigamos avanzando con el tema de la organización. Si falta organización, es porque hay varias cosas que no deben estar ahí. Empezás a quitar lo innecesario. O sea, no se trata de hacer más a veces, se trata de hacer menos. Empezá a cuidar el tiempo, empezá a cuidar la energía. ¿Y cómo empezás a cuidar la energía? A través de poner límites. Límites en cosas que son innecesarias realmente. Límites en no perder el tiempo, límites en pasar tiempo con personas que no te suman y demás. Ahora, punto número uno, identificar lo innecesario. Tenés que darte cuenta cuáles son las cosas innecesarias de tus 24 horas del día que las podés quitar. ¿Ok? Punto número dos, establece límites claros. ¿Ok? Límites en perder el tiempo, límites en dedicárselo a personas que no nos suman. O sea, tenés que tener límites realmente y empezar a ser más organizado. O sea, vas a tener que priorizar cosas totalmente diferentes a las que venías haciendo. Y ahora, punto número tres, aprender a decir no con firmeza. O sea, muchas veces nos toca decir no. No a la familia, no a cumpleaños, no a amigos, no a fiestas, no a alcohol y demás. Pero son todas cosas que forjan realmente tu carácter y eso es lo que te lleva realmente a un resultado. Porque vos para llegar, no sé, a un 350, sí, lo podés hacer con malos hábitos y demás, porque metés un par de acciones y al toque llegaste a 350. No es complicado, es bastante sencillo. Pero ya para correr $3.000 o $5.000, ya tenés que empezar a convertirte en otra persona realmente. No podés llegar a 5.000 siendo la misma persona. Y si llegás siendo la misma persona, esos $5.000 te van a hundir realmente. ¿Ok? Sigamos avanzando. Muy importante, tu entorno. ¿Qué refleja tu entorno? ¿Refleja claridad o refleja confusión? En donde vos estás ahora, donde estás viviendo, con quién pasás más tiempo y demás. ¿Qué genera? ¿Claridad en vos o genera confusión? Y te debes dar cuenta cuando te juntás con personas de tu entorno, en las oficinas, personas del negocio y demás. ¿Qué refleja eso? Realmente refleja claridad. Vos te juntás con Lolo, con los chicos que le va muy bien, y eso te da claridad realmente. Pero si te juntás con las amistades que venís teniendo hace 10 años, ¿realmente te da claridad o te empieza a dar confusión de que si funciona, si no funciona, de que cómo vas a dejar tu trabajo, que esto, que lo otro? Entonces, es muy importante el entorno, y el entorno no es un detalle mínimo realmente, es un factor que es decisivo para vos, para llegar a esos $5.000. Muy difícil llegar a $5.000 si no dejaste tu entorno anterior, ¿ok? Si yo no dejaba mi entorno anterior, no hubiese llegado a $5.000. Y si hubiese llegado con mi entorno anterior, esos $5.000 me hubiese hundido, realmente. Entonces lo tuve que dejar de lado. Bien. Ahora, vayamos a los pensamientos. Pasemos de la organización a los pensamientos. Resolver pensamientos constantes, eso ocupa espacio en tu mente y no podés organizarte. Hay pensamientos que quedan abiertos, por así decirlo, no están totalmente decididos. Y eso realmente ocupa lugar en tu cabeza y no te deja avanzar, no te deja tener claridad. Entonces empezá a filtrar cuáles son las cosas que suman y cuáles son las cosas que no, y empezá a eliminar lo que realmente sobra. ¿Ok? De esta manera vas a poder organizarte mucho mejor. Vas a tener más espacio para pensar, más espacio para actuar y más espacio para avanzar. ¿Ok?
No tomes todo como urgente, muy importante esto, porque cuando todo tiene prioridad, nada lo es. No podés priorizar todas las cosas que vos hagas. O sea, priorizá una, priorizá dos. O sea, querés llegar a este resultado, querés llegar al 350, priorizá llegar al 350. No podés priorizar llegar al 350 y salir de joda el fin de semana. Te va a costar priorizar las dos cosas, porque capaz que el fin de semana tocó día de cierre. Entonces tenés que priorizar una de las dos. O capaz que el domingo tenías un evento y también tenías un partido de fútbol. Entonces te toca priorizar una de las dos. Por ahí es difícil decirlo de esa manera o hacerlo, pero te toca hacerlo si realmente querés conseguir un resultado mayor a lo que son los resultados bajos, ¿ok? Ahora, empezar a dominar tu tiempo. Número uno, planificación diaria. Definí tu día antes de empezar. La noche anterior podés definir qué vas a hacer, con quién vas a hablar, qué acciones vas a meter, cuánto vas a estudiar, qué vas a buscar aprender. O sea, empezar a planificarlo desde la noche anterior. Bloques de enfoque, número dos. Trabajar sin interrupciones. O sea, muchos de nosotros por ahí nos toca de decir, bueno, voy a accionar en este negocio desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, pero terminamos siendo ocupados, pero no somos productivos. Es preferible que te pongas y te sientas 2 horas, te sentás 2 horas que sean sin interrupciones y te enfocás 100% en el negocio y capaz que son mucho más efectivas que dedicarle 10 horas al negocio realmente, 10 horas a media, ¿ok? Entonces metele enfoque en un bloque de tiempo, ¿bien? Punto número 3, al finalizar el día tenés que como evaluar realmente si avanzaste o realmente estuviste ocupado. O sea, si vos te acostaste, apoyaste la almohada en la cabeza y sentís que podías dar más, sentís que no fuiste productivo y demás, porque realmente el resultado está bastante lejos, ¿ok? Ahora, si vos te acostás todas las noches, sentís de que el universo te debe algo, te debe ese resultado, tarde o temprano va a llegar, ¿ok? Ahora, deja de preguntar qué tengo que hacer y empezá a preguntar qué es lo más importante que debo hacer hoy. ¿Ok? Eso te obliga a pensar qué va a ser lo más productivo. Si hacer un plan de acción, si conectarme a la alineación, si estudiar una hora de trading. O sea, depende para lo que vos estés corriendo, ¿ok? Pero si estás buscando llegar a los $5.000 por mes con este modelo de negocio, empezá a pensar cuáles son las cosas productivas, plan de acción, presentaciones, cierres, herramientas, aprender herramientas nuevas y demás. ¿Ok? ¿Cómo venimos hasta ahí? Yo con Lolo ayer, dice Laus. Genial, sigamos avanzando. Empezá a controlar tus días y eso realmente te va a ayudar a controlar tu vida. Lo urgente exija atención, pero lo importante genera resultados. ¿Ok? ¿Les ha pasado que por ahí tienen urgencia, no sé, de solucionar algo que es del día a día y es fuera de este negocio? Pero es algo importante realmente, ¿eso genera resultados o es algo urgente para vos a nivel personal? Entonces, empezá a priorizar lo que es importante, no lo urgente. ¿Ok? Hay cosas que son urgentes, que son externas al negocio y eso realmente te atrasa. Ahora, lo importante realmente genera resultados. Cada día empezá a identificar lo importante y no lo urgente. ¿Por qué? Porque cuando haces lo importante primero, lo más importante que sería en este negocio, hacer lanzamientos, plan de acción, presentaciones, cierres, eventos y demás, cuando empezás a hacer lo importante primero, lo urgente, que son las cosas externas, dejan de dominarte. ¿Ok? Lo urgente siempre es visible, lo importante es silencioso. Bien, entonces empezá a definir, empezá a hacer tu agenda y empezá a ejecutar. ¿Ok? De nada te va a servir organizarte, planificar, hacer bloques de tiempo para poder accionar y demás si después no lo llevas a la acción. O sea, de nada te va a servir eso. Lo más importante es la acción. Pero bueno, tenemos que planificarnos también. Ahora, empezá a tener un sistema. Muy importante los sistemas. ¿Ok? Empezá a definir lo que realmente importa, número uno. Limita tus prioridades básicas, como les decía, no podemos poner 10 cosas como prioridad por día, nos vamos a volver locos. Y punto número 3, hacer las cosas primero antes de que estés agotado. Las cosas importantes, hacelas primero. Podés utilizar la mañana. No sé, si tenés que hacer un plan de acción durante el día o tenés que, no sé, tenías que armar una alineación, hacelo durante la mañana, bien temprano. Priorizalo, hacelo primero antes de que estés agotado. Lo que más te hace crecer y lo que más te acerca al resultado, hacelo primero. Lo haces con más energía, no lo dejes para lo último. No es lo mismo levantarte y hablar con 100 personas cuando estás con toda la energía que hablar con 100 personas de 11 a 12 de la noche. No es lo mismo. Tu energía se siente, no es la misma. Bien. Ahora, en vez de tener un sistema, puedes tener un buen sistema.
Un buen sistema reduce la necesidad de pensar. Punto número uno. Y punto número dos, si dependes de un sistema, no hace falta de depender de tener ganas. ¿Ok? Te lo explico. Cuando vos dependés de un sistema, sabés que tenés la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque no depende si tenés ganas o no tenés ganas, si tenés fuerza de voluntad o no. ¿Ok? No lo dejás como a la deriva. Ya tenés un sistema y te comprometés con un sistema. Ahora, muy importante que este sistema, primero y principal, no haga soluciones que vos no dependas de la fuerza de voluntad. Y otra de las cosas, que te lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva, bueno, ahora vamos con eso. Tres tareas para un sistema. Punto número uno, rutina diaria. Definir horarios y bloques, ya se los mencioné. Punto número dos, sistema de tareas. No confíes en tu memoria, eso es muy importante. Y punto número tres, control de distracciones. Tenés que establecer reglas, ¿bien? Reglas para tu día a día. Ahora, ¿cuál es el problema? Complicar el sistema, si el sistema lo hace realmente complicado, primero que no es duplicable. Después, el realmente aplicarlo es bastante complejo. El método es difícil y si tiene demasiadas reglas, realmente no te va a funcionar. No lo puedes sostener en el tiempo. Entonces, tenés que hacerlo bastante simple. ¿Cuál es un sistema que te pueda acercar a un resultado de 3.000 o 5.000 dólares mensuales? Hacer la mayor cantidad de lanzamientos posible, hacer la mayor cantidad de plan de acción posible. ¿Ok? Porque ya no depende de vos el resultado, ya no depende de tus firmas. Depende de que ayudes a la gente realmente a que les vaya bien, a que tengan visión, a que despeguen, que puedan conseguir resultados. Bien, ya no depende de que vos firmes 400 personas, 200 personas, 100 personas. ¿Ok? ¿Venimos bien hasta ahí o no? Los voy leyendo, a ver, apuntando. Dice. Bueno, si voy muy rápido me dice. De última, sáquenle captura. Genial. Entonces, el sistema tiene que ser lo más sencillo posible, siempre, para cualquiera de las cosas, ya sea para las tareas que nosotros hagamos, para el sistema que nosotros armemos o directamente para poder empezar a duplicarnos. Tiene que ser súper, pero súper sencillo. Y esto se enseña mucho acá. Bien. Ahora, voluntad versus sistema. Esto es lo que quería ir. Bien. Cuando vos tenés un sistema, no hace falta de que preguntes si tenés ganas o no tenés ganas. Tenés que empezar a preguntarte, ¿cuál es el siguiente paso en mi sistema? Y empezar a ejecutar sin negociar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no depende si tenés ganas o no. O sea, ya dependes del sistema. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta para no depender de nuestro estado de ánimo, de nuestra fuerza de voluntad, de que si estamos frustrados o no, de que si nos sale o no nos sale, de que si nos sentimos bien o nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque ya estamos cumpliendo un sistema. ¿Ok? Entonces, cuando vos no tenés un sistema, es como que vas a la deriva, vas viendo a ver qué funciona, qué no y demás. Entonces, si operás con un sistema, tu vida deja de depender de un estado emocional, empieza a depender de tu estructura, la estructura genera orden y el orden genera resultados. ¿Ok? Hasta ahí como venimos. Hasta ahí como venimos. Eso es súper, súper clave. Ahora voy a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Sé que varios acá están muy cerca de llegar a esos objetivos, están muy cerca de cumplir realmente. Hay personas nuevas que han llegado a los 3.000 dólares mensuales ya. La vimos a Nati ahí. Felicitaciones. Hay varios de los chicos también que están muy cerca. Lauti y Au están ahí nomás ya de los 3.000, de los 5.000. O sea, de los 3 a los 5 no hay mucha diferencia realmente. Entonces, nada, son conceptos que por ahí no son los principales para poder llegar a 5.000 dólares, pero sí te acercan. Empezar a trabajar tus prioridades, empezar a trabajar tu entorno, empezar a trabajar tus emociones, ¿bien?